Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Los delincuentes a menudo son atrapados cuando hablan sobre lo que han hecho en las redes sociales. Hoy, la Corte Suprema del Estado aclaró las directrices. El tribunal determinó que las pruebas de medios sociales utilizadas en un juicio deben alcanzar el mismo nivel de autenticación que otras pruebas. Las autoridades dicen que esto es muy útil, ya que las redes sociales son un factor en muchos casos. See a lot of these people boasting about their crimes and showing pictures of them shooting their guns, and they're showing off their money and their drugs, even after committing a crime. Para la policía, las redes sociales están jugando un papel cada vez más importante en las capturas de criminales. Gilbert Gallegos, portavoz del departamento, dice que el aumento de la cultura de los influencers tiene a los criminales publicando todo sobre sus crímenes, lo cual es una ayuda para sus investigaciones. Dice que el uso de pruebas en las redes sociales se ha convertido en lo normal y es muchos casos que se espera que justifiquen un delito. Los funcionarios de la DEA están viendo la utilidad de las redes sociales también en sus casos. Drug trafficking has changed. They're using social media to sell this. And we've adapted to that, and we have investigations targeting the people using social media to sell the drugs. De hecho, el uso de evidencia de medios sociales se ha vuelto tan excelente localmente. La policía está buscando ampliar su división de analistas para ayudar a examinar todos los datos de medios sociales. El Tribunal Supremo del Estado confirma la condena perpetua para el asesino condenado Nehemiah Griego. Griego le disparó y mató a sus padres y 3 hermanos menores en la casa de la familia en Albuquerque en el 2013. Tenía tan solo 15 años en ese momento, pero Griego fue sentenciado como adulto en el 2019 después de que un juez determinó que no podía modificar para el tratamiento como menor. Griego apeló argumentando que su sentencia fue cruel e insólita porque no tuvo la oportunidad de recibir ese tratamiento o rehabilitación. También afirmó que no obtuvo asistencia legal efectiva de su abogado. El Tribunal Supremo rechazó ambas pretensiones. Ahora, 25 años, Griego puede ser liberado cuando tenga 52 años. Una mujer está en custodia después de que las autoridades dicen que destruyó un restaurante de comida rápida. Los agentes fueron llamados esta mañana al Sonic cerca de la central y Coors por los empleados. Dicen que la mujer, ahora identificada como Loyola Volper, utilizó un ladrillo y un bote de basura para asaltar. El video de vigilancia la mostró tirando cosas afuera y utilizando tijeras para cortarse el pelo. La queja establece que la policía fue contactado y advertido de la situación, pero no respondió. Mientras esperaban a la policía, un agente del condado de Bernalillo amarró a Volper, pero ella supuestamente los pateó en las piernas. Los investigadores dicen que ella causó más de $55,000 en daños. La legislación presenta por uno de los legisladores federales de Nuevo México, dirigida a la sequía y la seguridad del agua, fue escuchada ante un comité del Congreso esta mañana. La representante Melanie Strasbury presentó la legislación el mes pasado. Incluye la Ley de Agua de Datos y la Ley de Seguridad del Agua del Río Grande. Hoy, los proyectos fueron escuchados por el Subcomité de Recursos Naturales de la Cámara sobre Agua, Océanos y Vida Silvestre. Stansbury dice que este tipo de legislación ha llevado años en producción. Will bring a framework to the management and long-term resilience of the Rio Grande River so that our communities who have lived there for countless generations will continue to be able to live resiliently into the future. Según Stansbury, la legislación propuesta ha obtenido apoyo bipartidista. Un profesor de la Universidad Estatal de Nuevo México está ayudando a desarrollar un nuevo sistema de riego que utiliza menos agua
que los métodos tradicionales. El proyecto de goteo por microgravedad recoge agua en tanques de retención. Luego la gravedad ayuda a que el agua fluya a través de cintas de goteo para irrigar los cultivos, sin utilizar bombas a presión. El proyecto utiliza entre 100 a 200 milímetros menos de agua y puede ahorrar a los agricultores más de $1,000 por acre en riego. El objetivo general es mejorar la eficiencia del agua y ayudar a los agricultores a conservar el agua. Number one, because you can control when to irrigate. Number two, you are not flooding your field, but water is only moving through these drip tapes, and therefore you are able to apply the water closer to the root zone. El proyecto también utiliza bandejas de plástico que se colocan sobre las raíces de una planta que ayudan a dirigir cualquier tipo de precipitación o agua de regreso a las plantas. El sistema se puede utilizar para varios productos, incluyendo chile, nueces, cebolla y alfalfa. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.